Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra meditación sobre la doctrina católica, inspirándonos del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Veamos ahora los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Preguntas 471 a 476. Vemos toda esa lección de un golpe. ¿Qué otros mandamientos hemos de observar, además de los mandamientos de la ley de Dios? Además de los mandamientos de la ley de Dios, hemos de guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. En efecto, se lee en el libro de los Proverbios 1:8, «Escucha, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no olvides la ley de tu madre. Dios es nuestro Padre, la Iglesia es nuestra Madre». No basta cumplir los mandamientos de la ley de Dios, hay que cumplir también los de la Santa Madre Iglesia, puesto que Jesucristo mismo nos manda obedecerle. En San Lucas 10:16 dice a los apóstoles, sus representantes, sus embajadores: quien a ustedes escucha, a mí me escucha; quien a usted rechaza, a mí rechaza. Dice nuestro Señor Jesucristo también: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Dice también: yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo y que da su vida al mundo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. San Juan 6:51-55. Basándose, por ejemplo, en este mandato del Señor de comer su cuerpo y su sangre, si uno no lo come, no tiene vida eterna, y bien la Santa Madre Iglesia, por autoridad de Cristo mismo, manda a sus hijos, al menos en tiempo de Cuaresma, Pascua, por ejemplo, confesarse y comulgar. Entonces, los mandamientos que la Iglesia impone no es de su cosecha, no es arbitrario, es para ayudarnos a cumplir más fácilmente el Santo Evangelio. Entonces, los mandamientos de la Iglesia son una explicitación de la ley de Dios para ayudarnos a salvarnos. Pregunta 472. ¿Estamos obligados a obedecer a la Iglesia? Sin duda ninguna, estamos obligados a obedecer a la Iglesia, porque Jesucristo mismo lo manda y porque los mandamientos de la Iglesia ayudan, como dijimos, a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Nos facilita la salvación mediante estos mandamientos. ¿Cuándo empieza la obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia? La obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia empieza generalmente con el uso de razón y 7 años cumplidos si no se indica otra edad. Entonces, a partir del uso de razón, más o menos 7 años cumplidos, esto empieza a obligar a cumplir los mandamientos de la Iglesia. 474. ¿Es pecado quebrantar un mandamiento de la Iglesia? Quebrantar a sabiendas un mandamiento de la Iglesia en materia grave es pecado mortal. ¿Quién puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia? ¿Solo el Papa o quien de él tuviera facultad puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Por ejemplo, el ayuno. ¿Cuáles son y cuántos son los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia? Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son 5. Primero,
oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, o si ha de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua Florida. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne roja de res o de pollo, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, lo que se llama diezmo. También son mandamientos de la Iglesia no leer libros prohibidos y no celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones en tiempo preparatorio a Navidad, en tiempo de la Cuaresma. Estos son los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ahora vamos a profundizar un poquito esto, es muy interesante. Hemos dicho que los mandamientos de la Iglesia ayudan a mejor observar los mandamientos de Dios. Ahora, ¿quién puede prescribir en nombre de Dios estos mandamientos? Únicamente la Santa Iglesia Católica, la única fundada por Cristo nuestro Señor. Y los que pueden darnos mandamientos en nombre del Señor, son los pastores legítimos de la Iglesia, el Papa y los obispos con él, puesto que les dijo, mediante los apóstoles, quien a usted escucha, me escucha, quien a usted rechaza, a mí rechaza. San Lucas 10:16. Y lo que ataréis en la tierra será también atado en los cielos. San Mateo 18:18. Ahora, la Iglesia no hace así leyes para hacerlas. La hace, dijimos, para ayudarnos a mejor vivir nuestro santo bautismo en nuestra Santa Iglesia. Por ejemplo, una persona que está en pecado mortal, hay gente floja, atrapada por pecado y sigue vivir años en pecado, y en la Iglesia dice, al menos cuando Cristo da su vida por ti en la cruz, muriendo por ti, confiésate, reconcíliate con Dios, comulgue para que puedas salvarse. Entonces, no es cualquiera que tiene potestad de dar mandamientos, sino la jerarquía sagrada fundada por Cristo mismo. Es Cristo que le dio este poder de hacer estos mandamientos. En efecto, sabemos que Jesucristo es verdadero Dios, hecho hombre, y ha comunicado a la Iglesia, es decir, a sus pastores, el derecho y la potestad de poner mandamientos, de guiar el rebaño, de aposentar el rebaño. Ahora, hoy los católicos ya no saben estas cosas, piensan que todo es cuestión de opinión. No es cuestión de opinión. La Iglesia actúa en nombre de Cristo mismo, actúa en nombre del Señor Jesús para salvar a sus hijos. De hecho, desde el inicio de la Iglesia vemos que los apóstoles, en nombre del Señor y por el Espíritu Santo, mandaron a los cristianos de abstenerse de comer sangre, por ejemplo, los que escandalizaban a los cristianos de orden judía, de no comer carne de animales ahogados y de abstenerse de la fornicación. De la misma manera, los papas y los primeros concilios dictaron mandatos y disposiciones a los fieles de hacer tal o tal cosa para ayudarlos a santificarse más. Algunos de estos mandamientos fueron quitados, otros quedaron, lo que acabamos de citar, los 5 que nos ayuda. Por ejemplo, Dios dice de santificar el día del Señor, y bien, ¿cómo se santifica? Y bien, escuchando misa el día del domingo, que es día
Día del Señor. Ahora la Iglesia tiene también el derecho de expulsar de su seno a los que no obedecen al orden cristiano, a los que escandalizan a los demás y a los que no quieren corregirse. Puede expulsarlos de su seno. Por ejemplo, los que abortan quedan excomulgados, porque un católico no puede ser criminal derramando sangre inocente. Entonces, los mandamientos de la Iglesia, dijimos, son muy hermosos en sentido que realmente facilitan la salvación de los hombres. La Santa Madre Iglesia les dice lo que tienen que hacer para mejor guardar los mandamientos de Dios nuestro Señor. Por ejemplo, una persona que se confiesa regularmente tiene más fuerza para no quebrantar los 10 mandamientos, o 1 o 2 o 3 de los 10 mandamientos de Dios. En la charla siguiente vamos a analizar uno por uno estos mandamientos.